Bien, ya la sesión pasada habíamos comenzado ahí a platicar un poquito acerca de este documento de Ronald Coase de la naturaleza de la empresa, el contexto en el que surge, ¿no? Hablábamos de los años 30, en específico el documento es de 1936, y platicábamos que con Ronald Coase va a empezar el análisis, ¿no? Ya no tanto de la industria, en el sentido que recuerdan cuando platicábamos de todo este enfoque neoclásico que decíamos que prácticamente desde cuando surge el concepto de competencia con Smith, que eso fue una cuestión que platicábamos también en las sesiones pasadas, lo irónico de que en competencia perfecta no existiera competencia por los supuestos neoclásicos que se manejan de que las empresas son pequeñas, especializadas, que todos tienen acceso a la misma tecnología, que todos tienen el mismo acceso al mismo tipo de conocimiento, que son tomadores de precio por su tamaño, ¿no? Entonces que decíamos que únicamente la empresa es una función de producción, es un empresario reactivo a los cambios en los precios relativos y que toda la señal precisamente le dan los precios, ¿no? Entonces decíamos que el papel del empresario es un autómata porque únicamente recibe información del medio ambiente, en este caso del mercado, y en función de esto tomaba decisiones. Y también decíamos que podíamos observar a la empresa como esta caja negra porque no se veía absolutamente nada de qué pasaba dentro, cómo se tomaban las decisiones en cuanto a la asignación de recursos, cómo se ponían de acuerdo los diferentes grupos, ¿no? De interés dentro de la empresa, etc. Y también otra crítica que se hacía a esta visión neoclásica de la empresa es observar a la empresa como un punto más, porque platicábamos que dado que todas tienen las mismas características, la misma tecnología, el mismo tamaño, hacíamos esta agregación y hablábamos de esta empresa representativa. Denme un minutito, por favor. Listo. Entonces, bajo esta perspectiva, ¿no? Entonces platicábamos que se va a ir, les comentaba que hay un documento muy interesante si alguien está eh, como que le llama la atención todo esto. Hay un documento muy interesante donde se va observando cómo va mutando a lo largo del tiempo el concepto de competencia hasta llegar a este punto. Hola UCE, hola Edwin, hola Salud, que los veo, ¿no? Esta cuestión de competencia. Entonces, eh, que antes de 1936, principalmente también en esta década 25-30, empiezan a surgir críticas del lado de autores muy relevantes como es Rafa, como es Joan Robinson, acerca de la validez del concepto de competencia perfecta para explicar, ¿no? La estructura industrial, la más representativa en ese entonces, la de Estados Unidos, y empiezan ellos a hablar de estructuras de mercado no de competencia perfecta, sino de competencia imperfecta, ¿no? En este caso, eh, oligopólicas, monopólicas, pero decíamos, el interés sigue estando ahora a nivel de industria, a nivel de estructuras de mercado. Y va a ser con Coase donde empezamos a revisar, ¿no? Un poquito acerca de esta agente, de esta organización que se denomina empresa. Entonces, pasamos, ¿no? De una agregación a nivel industria y ahora vamos acotando un poquito más para ver cuál es la naturaleza de la empresa, cuál es el concepto de la empresa, cuál es su objetivo, cuáles son los límites al crecimiento de la empresa, etc. ¿No? Entonces, ya me contaban la sesión pasada acerca de sus primeras impresiones de este documento, que se les había dificultado, que no. Y el punto central en ese documento de Coase es el concepto de costos de transacción. Entonces, lo vamos trabajando y les voy preguntando algunas cosas. Entonces, fíjense, vean, dice aquí, el uso de la palabra empresa en economía puede ser distinto al uso que el hombre común da al término. Se habla de empresa individual, ¿no? Aquí, de empresa individual y no de industria.
Esto todo viene en la introducción y dice Coase, además de la definición, hay que establecer su diferencia en el mundo real. ¿Vale? Ahorita explico. Luego dice, espero que mi definición de empresa permita tener principios manejables y otros realistas. Y ahorita voy a explicar acerca de qué refiere con manejables, ¿no? Dice, puede haber ramas de la teoría en que los principios sean manejables y realistas. A ver, aquí lo que nos dice Coase, que es muy importante cuando nosotros definimos un concepto, pues generalmente las corrientes teóricas, y también lo platicábamos, que lo que te debe de, la teoría te debe de ayudar para explicar la realidad y no a la inversa, y que es lo que pasa mucho, ¿no? Que tratamos nosotros de forzar la realidad a la teoría. Entonces, Coase, al ver la no aplicabilidad de estos supuestos neoclásicos para explicar la realidad de 1936, ¿no? Piensen nada más ustedes, la Segunda Guerra Mundial fue de 1938 a 1945, pues entonces no encontrábamos empresas especializadas del corte de la competencia perfecta neoclásica. Entonces, lo que dice Coase es lo siguiente, a ver, yo voy a tratar de explicar por qué surge esta empresa individual, ¿no? ¿Cómo se desempeña? ¿No? El desempeño de la industria. O sea, Coase no va a analizar estructuras de mercado, competencia perfecta, competencia imperfecta, ¿no? Monopolio. Él se va a centrar en el análisis de la empresa. Segunda cuestión, él va a tratar que el análisis que realice se acorde a lo que veía en el mundo real. Y tercera cuestión, dice, voy a tratar de que la explicación que yo dé de la empresa sea realista, pero que al mismo tiempo, y esto es muy importante, ¿no? Pero que al mismo tiempo la pueda yo manejar dentro del instrumental analítico neoclásico, ¿no? Y aquí abajito dice, voy a buscar determinar un concepto de empresa que corresponda a la realidad y que cumpla con los principios de Marshall. Marshall en cuanto a qué? A la cuestión de la sustitución marginal. Recuerden que con Marshall, en este análisis del costo-beneficio, se compara el beneficio, ¿no?, de realizar una actividad adicional versus, ¿no?, este costo de realizar esa actividad adicional. Entonces, ¿no? Por eso hablamos de que si bien podría parecer de primera entrada que Coase es un autor heterodoxo, que Coase es un autor contrario a estas posturas neoclásicas, es todo lo, o sea, es a la inversa. Lo que trata de hacer Coase es flexibilizar ciertos supuestos neoclásicos para que el análisis neoclásico permita, ¿no?, o, explicar esta realidad. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? O sea, ¿sí se entiende esta cuestión? Ok. Entonces, paso a mi siguiente diapositiva. Si alguien tiene duda, levante la mano sin ningún problema. ¿Vale? Esto ya lo habíamos platicado. Entonces, aquí Coase cita a Salter y dice, el sistema económico, recuerden que cuando hablamos de un sistema económico estamos viendo las esferas de la producción, de la distribución, de la circulación, ¿no? Entonces, en el enfoque neoclásico, el sistema económico funciona por sí mismo, ¿no? ¿A través de qué? ¿No? De la interacción de oferentes y demandantes que se encuentran en algo que se llama mercado y toman sus decisiones fundamentadas en el sistema de precios, ¿no? Entonces, para este autor, para Salter, el sistema económico normal, aquí dice normal, funciona por sí mismo, debido a que su operación actual no está bajo ningún control central, es decir, no existe planificación. Recuerden que también ya lo platicábamos, que en este sistema económico neoclásico se da, y aquí lo pongo, una cooperación inconsciente, ¿no?, entre aquellos agentes, ¿no?, que interactúan en el mercado. Entonces, no tenemos un ente planificador, llámese Estado, sino que de esta cooperación inconsciente de la interacción entre oferta y la demanda, a través del mecanismo de precios se va
el empresario sabe qué es lo que valora la sociedad, ¿no? En función de estos cambios en los precios relativos y reasigna factores de la producción, ¿no? Entonces dice, en toda la gama de actividades y necesidades humanas, la oferta se ajusta a la demanda y la producción al consumo por un proceso que es automático, elástico y sensible, ¿no? Un proceso automático, elástico y sensible fundamentado en el mecanismo de precios, ¿sí? Y esto está en el segundo recuadro, en el medio dice, el sistema económico está coordinado por el mecanismo de precios y la sociedad se convierte en un organismo. Entonces, esa es la definición neoclásica, lo que nosotros ya habíamos revisado. Pero dice Coase, esta definición da una imagen incompleta de nuestro sistema económico. Dice, ¿por qué? Porque dentro de esta definición no hay cabida, ¿no? Para la definición de empresa, ¿no? No hay cabida para esto que se llama empresa. Platicábamos, chicos, que no se me fueran a equivocar en el sentido de que pensaran que en el sistema económico no había empresas. Hay empresas, pero de cierto tipo. Entonces estamos diciendo que son empresas pequeñas y especializadas. Si quieren, quítenlo de pequeñas, dejemos en empresas especializadas. Pero lo que él veía en los años 36 eran empresas todo menos que especializadas, o sea, eran monstruos, ¿no? O sea, verdaderos corporaciones, ¿no? Que habían crecido hacia atrás, hacia adelante. Platicábamos que hacia atrás, en esta cuestión de internalizar diferentes fases de sus procesos productivos, etapas, y también hacia adelante en términos de comercialización, crédito y venta. Entonces, eran dos fotografías de empresas. Entonces, bajo esta definición que da Salter, ese prototipo de empresa que veía Coase en la realidad, pues no era acorde, no encajaba. Y entonces, aquí viene una cuestión importante y que ya platicábamos, ¿no? Y decíamos que una de las características principales de la empresa respecto al sistema de precios, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? ¿Qué suprime esta empresa que veía Coase? ¿El qué? Si lo pusiéramos como una primera característica, aquí lo pongo. ¿Me puede repetir la pregunta, por Claro, favor? claro, Edwin. Decíamos, o preguntaba, mejor dicho, ¿cuál es la principal característica de este ente, ¿no? De este organismo llamado empresa, respecto, ¿no? que, Al sistema económico. que deja de lado el uso del mecanismo de precios y eso lo obtiene el empresario o la empresa. Ok, entonces, Sí, primera ¿no? cuestión. Exacto, Saúl, muchas gracias. Entonces, la primera cuestión, ¿no? Que caracteriza a esta empresa es la supresión del mecanismo de precios. Ojo, pongan atención en esta palabra. Dice supresión, más no eliminación, ¿no? O sea, dentro de la empresa no va a actuar el mecanismo de precios en cuanto a la asignación de recursos. Recuerden que en este sistema económico normal del que nos habla Salter, pues el mecanismo de precios, ¿no? Los precios, los cambios en los precios relativos, determina qué se fabrica, qué se compra, ¿no? Y las cantidades. Entonces, la asignación de los factores productivos a su uso más eficiente en el mercado se da mediante el mecanismo de precios, ¿no? La información que te da el mecanismo de precios. Pero dentro de la empresa decíamos que eso no sucede, que cómo se asignan los diferentes factores productivos depende, ¿no? De alguien, o lo coordina o lo decide alguien que se llama empresario, ¿no? Entonces, dentro de la empresa deja de operar el sistema de precios y surge este señor que está aquí sin rostro, ¿no? Que es el que decide cómo se van a asignar los diferentes factores productivos, buscando, ¿no? Bajo esta lógica, la maximización de la producción, la minimización de costos, ¿no? Y que sea una asignación eficiente, ¿no? Entonces,
ya lo habíamos platicado, por eso me estoy yendo rápido, ¿no? Entonces, si un factor se va al departamento X, al departamento Y al otro día lo cambia, eso depende enteramente de la decisión del empresario. Y ojo, segunda cuestión interesante, ¿no? Respecto a lo que acabamos de platicar. Decíamos que en el mercado no existe una planificación económica, no hay planeación, ¿no? Hay una cooperación inconsciente. Pero dentro de la empresa existe planeación económica, ¿no? Alguien planea, alguien decide, ¿no? Cómo se van a asignar los factores productivos. ¿Quién es el que decide, ¿no? ¿Quién es el que planea? El empresario. Entonces, después empieza Coase a darnos diferentes definiciones para que entendamos quién es el empresario, ¿no? Entonces dice, para Marshall, el empresario, dice, es un cuarto factor de la producción. Él organiza la producción, ¿sale? Planea cómo se va a llevar a cabo esa producción, lo organiza. Para Clark, dice, el empresario coordina, ¿no? Entonces vean cuál es la función del empresario. Mientras que en el sistema neoclásico teníamos únicamente un empresario reactivo, ¿no? Hagan de cuenta que lo toquen y reacciona, aquí no, ¿no? Aquí lo que hace el empresario es coordinar, organizar, planear, ¿no? Entonces, es otra visión al empresario neoclásico. Entonces dice aquí, encontramos para Robertson, dice, las empresas son islas de poder consciente, ¿sí? Poder consciente, planeación, en este océano de cooperación inconsciente. ¿Cuál es el océano de cooperación inconsciente? El mercado, ¿no? Entonces, esa es la postura o la visión de la función del empresario. Es alguien que organiza, ¿no? A los diferentes factores productivos, es alguien que los coordina, es alguien que decide cómo se asignan, ¿no? Entonces, vemos aquí que ya pasamos de este empresario autónoma a alguien autónomo, ¿no? A alguien independiente, alguien que está pensando. Entonces, la siguiente pregunta que se va a hacer Coase es esta. Dice, a ver, ¿no? Si en el mercado la coordinación se lleva a cabo, la coordinación, o sea, cómo se asignan los factores productivos a sus usos más eficientes, se lleva a cabo por el mecanismo de precios, ¿como para qué, no? Surge la empresa, ¿por qué es necesaria esta empresa? ¿No? Dice, pues si el mercado es eficiente, si a través de esta interacción oferta-demanda, ¿no? Y esta cuestión de la convergencia de intereses se vacían los mercados, se alcanza el equilibrio, ¿no? Y todo gracias a un mecanismo de precios sin intervención, sin planificación. ¿Por qué existe esta empresa? Porque esta empresota es la que veo en todos lados. Y entonces, la respuesta que va a dar Coase es la siguiente. Dice, a ver, ¿no? Dice, el principal problema, ¿no? O la principal cuestión por la que surge esto que se llama la empresa, ¿no? Esta empresa verticalmente integrada, que es lo que ponemos aquí, ¿no? Verticalmente integrada, decíamos entonces, aquí tengo este nodo, es la empresa que yo estoy analizando, ¿no? Que tiene una función principal, decíamos, si es el caso de Ford, su función es una empresa productora de automóviles, fabrica automóviles, pero, ¿no? Si yo veo a Grupo Ford, aquí tengo un crecimiento hacia atrás. Entonces, Grupo Ford puede empezar a producir, a crear empresas, a comprar empresas que estén relacionadas con los insumos que necesita para fabricar automóviles. Llámese acero, pintura, cuero, piel, transmisores, lo que ustedes gusten y manden. Y ya que está el automóvil, ¿no? Fabricado, también Ford puede crecer hacia adelante, ¿no? Comprando, creando, ¿no? Una serie de empresas que permitan, ¿no? De mercadotecnia, de publicidad, de crédito, de ¿cómo se llaman estas agencias donde se venden, de distribuidoras, ¿no? De transporte para llevar sus automóviles de la planta a estas agencias distribuidoras, etc. Entonces, la empresa crece hacia adelante, ¿no? Entonces, cuando está haciendo esto la empresa, se está integrando de manera vertical. Ojo,
Una cuestión interesante, chicos, si ponemos casos extremos de integración vertical, Ford es un buen ejemplo, pero, ¿no? Puede ser que hayan diferentes grados de integración vertical. Es decir, puede haber empresas que crezcan enteramente hacia atrás, pero que, ¿no? Se pongan en contacto con otras empresas para que les hagan la publicidad, para que transporten sus unidades, ¿no? Para que vendan estas unidades, para que den crédito para comprar estas unidades, o bien que hacia atrás, ¿no? Ese es un tipo de integración vertical, un grado de integración vertical, o bien que ellas internalizan o produzcan todos los autopartes eléctricas, ¿no? Y que cuestiones genéricas como asientos, como plásticos, etc., los compren a empresas especializadas. Entonces, esto lo señala Coase, dice, la cantidad, el grado de integración vertical varía de industria a industria y de empresa a empresa. ¿Sí se entiende esta cuestión? ¿O alguien tiene duda? Uh-huh. ¿Todo bien? ¿Usted tienes duda? Bueno, un poquito. Es Dime. que la integración vertical entonces sería la conformación interna de la empresa. No, a ver, imagínate, Utsu, de que tú, vamos a ponerlo con un caso simple, ¿no? Tú tienes una pastelería, ¿vale? Entonces, tú en la pastelería lo que haces es que haces pasteles. Entonces, imagínate que tú tienes proveedores de harina, de azúcar, de vainilla, de mermeladas, de chocolate, etc. Pero aquí estaríamos hablando que tú como empresa, ¿no? Esta es tu empresa, ¿no? La de pasteles, y que compras todo lo demás en el mercado, a empresas especializadas en esas materias primas. ¿Qué pasa si tú te integras hacia atrás? Que ahora ya no compras el chocolate, sino que puede ser, ¿no?, que crees una empresa chocolatera o que compres a esa empresa que produce chocolate. Ya internalizaste esa actividad y ya te alejaste del mercado. Ahora pues antes comprabas a alguien la harina. Puede ser que ahora tú adquieras una empresa, ¿no?, que fabrique harina. Entonces ya te alejas del mercado y ahora esa fase del proceso, ¿no?, esa etapa, bueno, o ese insumo que tú antes comprabas, ahora ¿qué haces? Ahora, ¿no?, tú te encargas de la elaboración de la harina con todos los subprocesos que hay detrás. Y eso aplica para el azúcar, para la mermelada, etc., ¿no? Entonces, si tú fabricas ahora todos los insumos que antes compraba, te estás integrando verticalmente hacia atrás, porque estás ahora produciendo insumos que tú antes comprabas, te alejas del mercado. ¿Sí me explico? Entonces, eso es una integración vertical hacia atrás. ¿Qué sería hacia adelante? Bueno, ya fabrico mis pasteles, pero yo los vendo en un supermercado. Puede ser, ¿no? Entonces, que yo le pedía o contrataba a estas empresas DHL o la UPS o ¿cómo se llama? Ay, ¿uno de qué? Ay, no, Flecharro, bueno, lo que ustedes quieran, ¿no? De esas empresas que han surgido para que llevaran tus pasteles al supermercado. No, entonces ahora tú compras dos camioncitos y haces tu propia flotilla. Ahora te estás integrando hacia adelante. Que ahora tú quieres, ¿cómo se llama? Que se expendan ¿cómo se llama? En un rack especial. Bueno, antes tú lo mandabas a hacer, ahora lo haces, ¿no? Entonces, es de que ya tienes el producto, ¿cómo le llega al cliente? Entonces, la integración, pues puede cambiar, y por eso dice aquí, de empresa a empresa, de industria a industria, el grado de integración. Hay integraciones muy fuertes, ¿no? Y puede ser hacia atrás o hacia adelante. No sé si quedó claro esta cuestión de la integración. ¿Sí, usted? Sí, ya quedó mucho ¿Sí? más Para claro, sí. los demás, ¿sí? ¿O tienen alguna duda con esto? Profesora, yo sí tengo una duda. Dime, Andrea. ¿Las empresas se pueden integrar verticalmente tanto hacia atrás como hacia adelante? Sí. Ok. O sea, no es privativo y a eso me refiero. Imagínate que estamos hablando de esta cuestión de la empresa de Ulsa de pasteles, ¿no? Entonces puede ser que decida
producir chocolate, azúcar, harina y mermelada, pero no va a comprar o no va a producir levadura, ¿no? Para los pasteles. Eso lo sigue comprando en el mercado. Ese es un grado de integración. Y se encarga ya de fabricar, ¿no? Y va a contratar con diferentes empresas especializadas cómo le llega su producto al consumidor, ¿no? Entonces, o bien a la empresa le interesa más que integrarse hacia atrás, integrarse hacia adelante. Producir el artículo comprando insumos en el mercado, pero ya que está el artículo, todo lo que conlleva que ese artículo tú lo tengas en las manos, Andrea, va a empezar todas esas etapas a internalizarlas la empresa. Entonces, aquí sí queda, ¿no?, en manos de la decisión del empresario el grado de integración y hasta dónde se integra, hacia atrás, hacia adelante, combinado, ¿no? Eso es indistinto, ¿no? Es simplemente esta cuestión de la integración vertical. Entonces, lo que había en la década de los 30, pues eran estas empresas que no eran especializadas, ¿no?, sino que eran empresas integradas verticalmente. ¿Por qué digo que no eran especializadas? Porque empiezan, ¿no?, a insertarse en actividades que no son propiamente, ¿no?, su actividad central. Ahora produce harina, trigo, chocolate, cuando la empresa únicamente fabricaba pasteles. No sé si me explico. Sí, sí, de hecho tomamos entonces como punto de partida que ya tienes tu producto, en este caso, por ejemplo, los pasteles, y ya a partir de ese, pues ya determinamos el grado de integración hacia atrás o hacia adelante, dependiendo pues de lo que se haga, ¿no? Claro, porque fíjate, si tenemos aquí el mercado, ¿no?, el mercado, aquí está la empresa de uso que hace pasteles, ¿no? Aquí está la empresa que hace la harina, aquí está la empresa que vende chocolate, aquí está la empresa que fabrica la levadura, ¿no? Aquí está la que, ¿cómo se llama?, vende el azúcar. Entonces se crean todas estas relaciones, ¿no?, con los diferentes proveedores, ¿no? Y son relaciones de mercado, ¿no?, en las que rige el mecanismo de precios. ¿Sí me explico? Entonces, pero son empresas especializadas en una actividad. Aquí, ¿no?, en esta empresa que ve Coast, tengo una empresa verticalmente integrada que, ¿no?, a su actividad central, que era esta, ¿no?, le va a añadir, ¿no?, etapas, procesos hacia adelante o hacia atrás que antes, ¿no?, adquiría vía el mercado. Ahora no. Ella se dedica, ¿no?, a realizar esas actividades. ¿Sí me explico? ¿Sí queda claro? Sí, profesora. Uh-huh. Ok, entonces dice aquí, ¿no? La empresa reemplaza el mecanismo de precios, ¿no? Entonces dice, el mercado y la empresa, y por eso pongo ese versus, son dos métodos alternativos de coordinación de la producción. ¿Cómo se coordina la producción aquí? A través del mercado y el mecanismo de precios. ¿Cómo se coordina la producción de este lado, del lado derecho? A través de las decisiones que toma el empresario, ¿no? De cómo asignarlos, de qué producir, de qué cantidades, de qué internalizar, ¿sí? Lo interesante aquí es esta palabra, alternativos, ¿no? Y entonces, porque decíamos, no suprime, que la empresa, ¿no?, empiece a realizar, que esta empresa empiece a internalizar actividades, no implica que desaparece el mercado ahí está, ¿sí? Entonces, no implica que lo suprime, sino que se convierte a una alternativa, ¿no?, a esta asignación o esta organización de la producción vía mercado. ¿Sí queda claro, Osvaldo, hasta acá? ¿Sí? Sí, Bueno, si tienes duda me dices. Ok, entonces, regresamos a la pregunta que se había hecho Coase. ¿Y por qué existe esta empresa si pues el mecanismo de precios, ¿no?, el mercado, pues es lo más eficiente? Y dice, y aquí está la causa, dice, la razón principal por la que existe una empresa es que usar el mecanismo de precios es costoso. Entonces, recuerden los supuestos que traíamos del lado neoclásico, que la información, si se alcanza a ver, si no lo borro, porque a ver, vamos a ponerle con azul, ¿no? Entonces, me decían que la información está
disponible. Toda la información que necesitan oferentes y consumidores para tomar sus decisiones está disponible. Que esta información es conocida por todos. O sea, ahí está, todos la conocen. Segunda cuestión, no tiene costo. ¿Sale? Entonces yo puedo, o sea, está la información, no tiene costo, y decíamos que los individuos son racionales. Es decir, con esta cuestión de la racionalidad implica que puede hacer todos los cálculos posibles aquí en su cabeza, ¿no? En función de cómo cambien estos precios relativos para tratar de, o sea, va a representar todos los estados del mundo, va a elegir, ¿no?, ese estado del mundo, ese precio, ¿no?, que va a maximizar su utilidad. Entonces, eso es lo que teníamos desde el ámbito neoclásico. Pero nos dice Coase, la principal razón por la que existe esto que yo denomino empresa es que usar el mecanismo de precios tiene un costo. Y poníamos el ejemplo en sesiones pasadas respecto a cuando íbamos al pasillo del pan o al pasillo de la leche, ¿no? Puede ser que toda la información que necesitamos para hacer nuestra compra de pan o de leche en ese supermercado esté disponible, pero tiene un costo. Aquí el costo es el del tiempo, ¿no? Entonces puede estar ahí, pero lo que tú estás viendo, ¿cuánto costaba el Bimbo? ¿Y cuánto costaba el Wonder y el Oro? Y que lo anotas y que, o sea, ya tienes los precios, ya te llevó un tiempecito bueno, y ahora, en esta cuestión de la racionalidad, tienes que elegir, ¿no?, viendo un montón de cosas y otros precios, ¿no?, cuál es el que maximiza tu beneficio, cuál es el que maximiza tu utilidad. Entonces, lo que dice Coase, imaginen a la empresa que tiene que adquirir muchísimos insumos, materias primas, ¿no?, en el caso de todo aquello que le permite producir, y también para que su producto llegue al consumidor. Conocer los precios relevantes de todos los insumos, de todos los tipos de trabajo, ¿no?, de todas las materias primas, energéticos, de todo lo que está involucrado en la producción, tiene que conocer los precios, porque continuamente en esa cuestión de la maximización, la empresa, ¿no?, está interactuando, cambiando sus asignaciones en la misma isocuanta para tener el mismo nivel de producción. Entonces dice, conocer los precios relevantes es costoso. Entonces no aplica todo esto que estamos hablando aquí, ¿no?, que está disponible, que es conocida y que no tiene costo. Entonces, la primera cuestión que dice Coase es que, dado que descubrir los precios relevantes, ¿no?, genera costos, estos costos se pueden reducir si existen especialistas que se encarguen, ¿no?, de recopilar, de procesar y de vender esta información. Y que para un ente de este calibre, como estas empresas tan grandes, porque estamos hablando, fíjense, aquí también ya va implícito la idea del crecimiento de la empresa. A medida que la empresa va internalizando actividades, la empresa crece, ¿sí? Entonces, si yo tengo Grupo Ford y antes tenía una planta que se dedicaba a la fabricación de automóviles y compra una planta que hace volantes, ¿no?, entonces ya son dos plantas, la empresa crece. Y así, a medida que va internalizando, la empresa va creciendo, la empresa va creciendo, la empresa va creciendo, ¿no? Entonces, para este tamaño de empresas, puede ser más rentable, ¿no?, absorber los costos que implica, ¿no?, este descubrimiento del mecanismo de precios, lo que no sucede tanto como en estas empresas pequeñas y especializadas. Primera cuestión. Segunda cuestión por la que existen estas empresas. Y aquí Saúl me mandó un correíto, ¿no?, que tenía mucha duda con esta cuestión de los contratos. Dice, los contratos también se deben de considerar para cuando hablamos del surgimiento de la empresa. Entonces, vean, me pongo aquí. Entonces, yo tengo aquí, ¿sí se alcanza a ver? Este es el comprador, ¿vale? Y este es el vendedor. Y entonces, en una economía de mercado,
ambos van a interactuar. Esta es la oferta y esta es la demanda. Esta es una transacción. Recuerden que estamos hablando de la economía de los costos de transacción. Entonces, aquí ellos están intercambiando. ¿Qué intercambian, chicos? Creo que ya lo habíamos dicho. ¿Qué intercambian? Cuando yo le compro a alguien un pastel y esa persona aún se me vende ese pastel, ¿qué estamos intercambiando? Derechos de propiedad o un bien o servicio. Fíjense, aquí, como dice Osvaldo, ¿no? Si lo vemos a ojos normales, lo que están intercambiando las empresas son bienes y servicios. Entonces, el vendedor le da un bien, en este caso el pastel, ¿no? Y entonces yo le pago a ese vendedor una cierta cantidad en determinadas unidades monetarias, ¿no? Se intercambia un bien o servicio. Pero lo que nosotros estamos intercambiando es un derecho de propiedad, ¿no? Estamos intercambiando la tenencia de ese bien, ¿no? En específico, ¿no? O de ese servicio. Entonces, ¿hay ganancias en este intercambio? ¿Alguien gana más que el otro? ¿Qué creen? No, que es exactamente igual, ¿no? El vendedor gana lo que busca, que es el dinero, y el comprador gana lo que busca exactamente, o sea, que es el producto, ¿no? Ambos ganan lo mismo. Entonces, fíjense, en teoría, ¿no? De esta transacción existen ganancias, ¿no? Son las ganancias del comercio, las ganancias de la transacción. Y si nosotros observamos que hay una coincidencia de intereses entre oferentes y demandantes, entre el que compra y el que vende, entre la cantidad y el precio, pues el mercado se vacía, ¿no? Se da ese equilibrio, entonces ambos ganan, gana el que compra y gana el que vende. Sin embargo, ¿no? No necesariamente esto es cierto, lo vamos a ver a lo largo del curso. Pero ojo, si estamos hablando de transacción y de el intercambio de un derecho de propiedad, en cualquier compra-venta siempre va a estar implícito algo que se llama contrato, ¿no? Entonces, ¿qué se establece en un contrato, chicos? Todos han firmado un contrato, sus papás, sus amigos, sus abuelitos han firmado un contrato, han revisado un contrato. ¿Qué trae un contrato? Dentro del contrato se supone que se establecen obligaciones para ambas partes, ¿no? ¿Ok? Entonces, se establecen derechos, ¿no? Del comprador, del vendedor, como dice Edwin. Se establecen obligaciones. Ahí también se dice cuál es la naturaleza, ¿no? Del bien y servicio involucrado en la transacción. Se puede hablar también del precio, ¿no? De este bien o servicio. Y también aquí hay una serie de la famosa letra chiquita, ¿no? Que son las diferentes cláusulas en el caso, ¿no? De que una de las dos partes incumpla sus obligaciones. ¿Por qué se meten estas cláusulas? Profesora, antes de Dime. eso, no sé si las cláusulas se entiendan como lo mismo que es una salvaguarda. Sí. Quizá me estoy adelantando un poco, pero para que quede claro. Ah, ok. Sí. Las cláusulas, ¿no? O la letra chiquita, si ustedes dicen, a ver, si Uxo se va a comprar el nuevo iPhone ahí en Coppel, ¿no? Y entonces ya, no, dice que no. Bueno, pongamos a Uxo ahí que se compre el iPhone en Coppel. Entonces dice ahí, pero si Uxo se atrasa en una semana de no pagar, hay una penalización del 10% del precio del teléfono, ¿no? En dos pagos que se retrase, bueno, el 20%. En 3 pagos se le quita el teléfono, va y se le busca a su casa y en el corte se le quita la casa, ¿no? Entonces, estamos hablando que con estas cláusulas, con estas cuestiones, estamos penalizando un comportamiento negativo, ¿no?
no correcto de alguna de ambas partes. Cuando estamos hablando de estas salvaguardas, Edwin, estamos hablando imagínate, tú vas al banco y pides un préstamo, ¿no? Entonces te van a transferir una cierta cantidad de dinero, ¿no? Hay un cambio en el derecho de propiedad del dinero. Pero también aquí, bueno, hay una serie de cláusulas, pero te dicen, para que yo te dé este préstamo tiene que haber un garante, ¿no? Entonces tienes que dejar ahí como en prenda la hipoteca de tu casa o que alguien sirva como tu aval, ¿no? O un bien, ¿cómo se llama? Ay, un bien, mueble, ¿no? Un bien mueble del cual se puede echar manos en caso de algún incumplimiento. Entonces estamos hablando que tú dejas como una cuestión en garantía de que vas a cumplir con esta transacción, de que vas a honrar este contrato, ¿no? Entonces ahí entran estas penalizaciones, ¿no? Estas garantías que tú das, ¿no? Y que lo puedes perder en caso de un incumplimiento de tus obligaciones. Entonces, ¿por qué se hace todo esto? Porque existe qué? ¿Oportunismo? No oportunismo, antes del oportunismo, ¿existe qué? La incertidumbre. Existe incertidumbre, ¿no? Entonces, toda esta cuestión de derechos, obligaciones, ¿no? De las cláusulas de la salvaguarda, está porque existe incertidumbre. Por eso yo les preguntaba en esta cuestión de las ganancias y que me decía Saúl, es que todos ganan. Sí, en teoría, compradores y vendedores tendrían que ganar, pero existe incertidumbre respecto a que ambas partes cumplan sus obligaciones. Y entonces puede ser que una de las partes se quiera, ¿no?, apropiar de parte de las ganancias, ¿no?, que deberían de pertenecer al otro. Entonces, en este caso, imagínense que se me está vendiendo un pastel de 1 kilo, ¿no?, que dice que es un pastel keto, ¿no?, hecho exclusivamente con harina de almendra, ¿no?, en esta cuestión para bajarle a los carbohidratos, y me lo cobra 700 pesos porque es pura almendra, ¿no? Pero pues le puso 10% de esta de almendra, ¿no?, y le puso el 90% de harina de trigo. Entonces, se está apropiando, ¿no? Me lo está dando a un precio más alto, no me está dando lo que realmente prometió venderme, por eso pongo aquí la naturaleza del bien y servicio, y me está quitando, se está apropiando de mis ganancias que deberían generar, ¿no?, esta transacción. Entonces existe una serie de cláusulas que en caso de que yo me dé cuenta de que ella está incurriendo en esas cuestiones, pues puedo ir, ¿no?, para que me resarzan, ¿no?, o, de este daño que me está haciendo este proveedor. Estamos hablando de que hay incertidumbre. Entonces, el contrato es una vía, ¿para qué? Para reducir esta incertidumbre. Y cualquier transacción, ¿no?, cualquier transacción media un contrato. Ustedes van y compran una hamburguesa allá a la esquina de su casa y de menos les dan un ticketcito, ¿no? O vas al Oxxo, o vas al 7-Eleven y tienes ahí ¿cómo se llama?, tu recibo. Vas a alguna tienda y siempre te dan tu nota, o ya no digamos factura, pero te dan ese comprobante que en caso de que veas de que tiene algún defecto XY, ese es un contrato, ¿no? Entonces, cualquier transacción media un contrato. Ya más adelante vamos a ver con Williamson de que nos dice, no es lo mismo comprar hamburguesas, comprar bolillos, teleras allí en la panadería de la esquina de la casa, a comprar un automóvil o comprar una máquina especializada, porque son sumamente específicos y por tanto el contrato también tiene que ser, ¿no?, tiene que contemplar otras cosas. Entonces, si estamos hablando que existen contratos, ¿no?, y que los contratos, aquí también va otra cuestión, ningún contrato va a ser completo. ¿A qué me refiero con que ningún contrato va a ser completo? ¿Ni idea? Ok. Imaginen esta cuestión del COVID, ¿no?
antes de que existiera esta enfermedad como tal o este virus como tal, si ustedes contrataban un seguro de gastos médicos mayores, ¿no? Les cubrían ciertas cuestiones. Entonces, ¿por qué no ponían en 2018 algo que se llamaba COVID? Pues porque no existía, ¿no? ¿Qué pasa cuando se presenta esta situación y los seguros de gasto médico mayores no lo tienen contemplado? Ese contrato no es completo. ¿Por qué? Porque no podía incluir algo que no sabía que existía, ¿no? Entonces, ante la presencia de incertidumbre, o sea, tú en un contrato te tratas de proteger de la incertidumbre, ¿no? Pero ¿cómo le vas a, o sea, cómo puedes poner cosas que no sabes ni que existen? Entonces, ningún contrato va a ser completo. Va a estar como en términos generales, ¿no? Piénsenlo también, y eso es algo que me preguntaba Saúl ahí en el documento, ¿no? Piénsenlo también en cuestión de un trabajo. Cuando ustedes entran a trabajar, firman un contrato y quedan obligados, ¿no?, a desempeñar ciertas funciones en lo general. Entonces, Edwin va a estar trabajando en el departamento de tesorería, ¿no?, o de contabilidad. Entonces, si se tiene que encargar de A, de B, de C, de hacer toda esta cuestión de ir recabando todos los recibos, notas, pagos, facturas y después a fin de mes hacer sistematizarlo, etc., en términos generales. Pero puede ser que en ese contrato te pongan a hacer algo que no necesariamente está especificado así, con total, ¿cómo se llama? Claridad, ¿no? Y lo haces, ¿no? Pues si no te ocasiona a ti ningún problema, o sea, y queda cubierto en esa generalidad. A veces lo vemos nosotros mucho en las universidades, que le pides a alguien que haga algo y no lo hace porque eso no le toca, ¿no? No está en su contrato, ¿no? Pero entonces ningún contrato es completo, queda en la generalidad, ¿no? Y los contratos se tienen que adecuar a esta cuestión de la incertidumbre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, imaginen entonces a esta empresa verticalmente integrada que necesita comprar una gran cantidad de insumos, de materias primas, ¿no?, de trabajo. Y si vamos con la lógica neoclásica, tendría que ir todos los días al mercado, ¿no?, y estar comprando todos los días, ¿no?, materias primas, insumo, y estar contratando, ¿no?, trabajadores. Y decimos que detrás de toda transacción hay un contrato, ¿no? Entonces está el contrato. Dice aquí Coase, dice, cuando existe algo que se llama empresa de este tipo, no es que los contratos se eliminen, pero sí se pueden reducir, porque la empresa, en lugar de estar haciendo contratos diarios, ¿no?, puedes empezar a establecer contratos de largo plazo, ¿sale? Entonces, establece una relación, ¿no?, de largo plazo con los diferentes proveedores, ¿no? Y aquí, fíjense, no estamos hablando de esa integración, estamos hablando de una empresa que todavía tiene, ¿no?, en este caso, relaciones de mercado. Y entonces dice aquí Coase, la existencia de esta empresa puede hacer que no se tengan que hacer estos contratos todos los días en función del cambio en los precios relativos con los factores, sino que los costos, ¿no?, o los contratos se reducen y por ende sus costos. Y ahorita vamos a los costos, que también es algo que me preguntaba Saúl, ¿no? Entonces, si yo no tengo que estar contratando trabajadores todos los días y firmo un contrato colectivo, ¿no?, que se va a estar renovando cada 6 meses, y ahí va a estar Uxo, Edwin, Saúl, Andrea y Osvaldo, que son los que veo, ¿no? Entonces, eso no elimina los contratos, pero sí reduce, ¿no?, la cantidad que yo tengo que estar firmando los contratos. Pasa de estar firmando los contratos todos los días, porque acuérdense que cambian los precios relativos, ¿no? Y entonces, pues la empresa está maximizando y está comprando trabajo en función de esos cambios en los precios relativos. Aquí no. Yo puedo firmarles un contrato por 6 meses y cómo los asigne está en función enteramente de la decisión del empresario. ¿Sale? Entonces, ahora, ¿por qué me dicen
que el contrato genera un costo. Esto lo vamos a ver mucho más, con mayor detalle con Williams. El contrato, chicos, si estamos hablando en la constitución de la empresa, ¿no? Y bajo esta lógica de que para comprar, para adquirir bienes, servicios, trabajo, ¿no? Siempre media un contrato, y decimos que hay incertidumbre, los contratos no surgen por generación espontánea. Me explico. Redactar un contrato cuesta, ¿sí? Entonces, que tú especifiques la naturaleza del bien y servicio que se está transando, que se va a intercambiar, cuál es el precio, sus características, los derechos del comprador, del vendedor, las obligaciones, las cláusulas, las salvaguardas. Redactar el contrato cuesta. Y hay un costo. Imagínense estar, ¿no?, redactando y firmando contratos todos los días, de acuerdo a esta postura neoclásica. Segunda cuestión, ya está redactado el contrato, un contrato que es no completo, es un contrato incompleto, pero allí está redactado. Imagínense, ¿no? Entonces, se genera un costo en vigilar que el contrato se cumpla, porque, ojo, no es lo mismo ir a comprar hamburguesas, decíamos pan, que es un contrato automático, o sea, le puedes comprar a Chucho, Pedro y Juan sin ningún problema y compras y, o sea, ahí se acaba la relación, a comprar las vacunas para el COVID. Imagínense cómo tiene que ser ese contrato con la farmacéutica. Imagínense, ¿no?, que el comprador, ¿no?, en este caso sí, el comprador tiene que vigilar que el vendedor cumpla, ¿no?, todas las especificaciones a las cuales queda obligado en ese contrato. ¿Vale? Entonces aquí se generan costos por vigilar, ¿no?, que el contrato se cumple. ¿Y qué pasa si el contrato no se cumple? Entonces también, o sea, vamos bueno, se van a generar costos, porque ahora pues tú tienes que ver de qué manera, ¿no?, haces, ¿no?, que esa persona cumpla con sus obligaciones, y puede ser que tengas que contratar un abogado, que hacer algunas cuestiones legales, modificaciones al contrato, etc., si va a persistir la relación, ¿no? Entonces, los contratos, ¿no?, redactarlos, vigilar su cumplimiento y en caso contrario, ¿no?, hacer que se cumpla toda esta cuestión de las salvaguardas y las cláusulas genera un costo, ¿sí? Entonces, no estamos hablando, ¿no?, de que los contratos, igual aquí que las transacciones a la neoclásica, no me generan costos. Entonces dice Coase aquí, cuando surge esta entidad que se llama empresa, no se eliminan los contratos, pero sí se reduce la cantidad de veces que se tienen que realizar, ¿no?, y también se reducen los costos, ¿no? Entonces ya desde aquí, chicos, ya podemos ir teniendo una idea de a qué se refiere Coase con esta cuestión de los costos de transacción. Los costos de transacción están relacionados, y les decía, tengo a mis costos de producción, costos fijos y costos variables, que están directamente involucrados con la producción del bien, con la provisión del servicio, pero los costos de transacción son todos aquellos costos que derivan, ¿no?, de este intercambio de derechos de propiedad, de la redacción del contrato, de vigilar el cumplimiento del contrato, de hacer que o sea, todos los costos en los cuales tú incurres para que se cumpla el contrato, de identificar, ¿no?, cuáles son los precios relevantes en el mercado, de tener que pagar porque haya una empresa que te venda esos precios, o sea, esa información de los precios relevantes. Esos son los costos de transacción, ¿sí? Entonces, son ajenos a los costos de producción, la naturaleza es distinta, son los costos generados por el intercambio. Entonces, esto es una flexibilización muy grande respecto a lo que veíamos con la teoría neoclásica. Aquí el intercambio no tiene costo, la información no tiene costo, ¿no? No hay incertidumbre. ¿Por qué no hay incertidumbre con los neoclásicos? Porque la información está disponible y es conocida por todos, por ambas partes.
entonces no hay incertidumbre, ¿no? En la vida real sí hay incertidumbre. Una cosa es el riesgo, y es lo que les he comentado en varias generaciones. Una cosa es el riesgo y otra cosa es la incertidumbre. El riesgo lo puedo probabilizar. Puedo ver que si alguien no hace ejercicio, fuma, bebe, tiene una vida sedentaria, tiene malos hábitos alimenticios, existe un alto porcentaje de que tenga enfermedades cardiovasculares, circulatorias, etc., ¿no? Eso es algo que se probabilice cuando ustedes firman ahí o contratan un seguro de vida. Les dicen, ¿tienes antecedentes de diabetes, de cáncer, de tal, o hasta en el mismo seguro de gastos médicos mayores? Porque probabilizan cuál puede ser la posibilidad de que se presente una determinada situación médica. Pero en el caso de la incertidumbre es el desconocimiento total de las cosas. Eso no lo puedes probabilizar, ¿no? Entonces, bajo esta cuestión, les decía, es muy importante que lo que reconoce Coase es que es costoso usar el mecanismo de precios, que existen costos derivados del intercambio y que existe incertidumbre. Entonces estamos viendo que se flexibilizan ciertos supuestos neoclásicos en términos de la competencia perfecta. ¿Sí queda claro esta cuestión hasta acá, chicos? ¿Sí? ¿O a alguien no le queda claro? Profesora. Saúl, ¿vamos bien hasta acá? Sí, Con las sí, dudas que bien, tenías bien, ahí bien. del contrato. Hay una Bueno, cosa... es Ajá, dime. exacto, lo de que dice Coase que mediante los contratos se genera la empresa, ¿no? En cuanto él da contratos a un tercero, que ya el empresario no puede ser, pues, el que lleve las acciones de todos, Ajá. las actividades, brinda un contrato a un tercero, ¿no? Y ahí es cuando dice que se crea la empresa, ¿no? No. ¿O estoy A ver, mal? sí. Sí, a ver, ahorita les comparto esta duda que tiene Saúl. Aquí está. Me dicen cuando lo puedan ver, ya es el documento de Coase. Ya, ya se puede ver. Ok. Entonces, Saúl tiene duda en esto, es la 562, ¿verdad, Saúl? Sí, la Fíjense. 562 y por ahí abajito. Por aquí abajito. Que esta letra me hace sufrir porque no tan grande. A ver, déjame aquí le pongo 180. Creo que sí, ahí está mejor, ¿no? Entonces, vean. Dice, está relacionada con los contratos. Dice, un factor de producción o el dueño del mismo no tiene que hacer una serie de contratos con los factores con los que está cooperando dentro de la empresa. Entonces, fíjense, aquí nos habla, y esa es el inicio de esta visión de la empresa como nexo de contratos. Porque el empresario se va a convertir en el nodo que vincula, ¿no?, un contrato con diferentes factores de la producción, ¿sí?, que ahora están dentro de la empresa. Entonces dice, un factor de producción o el dueño del mismo, ¿no?, dice, no tiene que hacer una serie de contratos con los factores con los que esté cooperando dentro de la empresa, como sería necesario desde luego si esta cooperación fuera resultado directo del trabajo del mecanismo de precios. Estas series de contratos serán sustituidas por uno. Entonces imagínense, decimos que en el mecanismo de precios se da una cooperación inconsciente. Si ustedes estuvieran, ¿no?, como factores productivos dentro del sistema de precios, para que ustedes cooperaran tendría que mediar un contrato. Pero dentro de una empresa ustedes cooperan, ¿no?, en una producción en equipo. Y entonces no tienen que estar signando contratos ustedes como factor de la producción dentro de la empresa para cooperar. Hay un contrato colectivo que ustedes firman, ¿no?, que la parte única para todos es el empresario, y por eso dice, estas series de contratos serán sustituidas por uno. ¿Quién? ¿Quién signa con cada uno? El empresario. Se convierte en el nodo central para todos, ¿no? Entonces dice, en esta etapa es importante destacar el carácter del contrato del factor empleado de una empresa. Dice, el contrato es uno mediante el cual el factor, ustedes, a cambio de cierta remuneración que puede ser fija o fluctuante, accede a obedecer las instrucciones de un empresario dentro de ciertos límites, todo aquello que no atente contra su dignidad humana, etc., y que en términos generales, por esta cuestión de que no son completos, ¿no?, ustedes quedan obligados a hacer ciertas cosas. Dice, la esencia del contrato es que solo debe establecer los límites al poder del empresario.
dentro de estos límites puede de esta manera dirigir los otros factores de la producción. Estoy llegando a esta parte, nada más para dar contexto. Dice, sin embargo, existen otras desventajas o costos de usar el mecanismo de precios. Se puede desear llevar a cabo un contrato de largo plazo para proveer algún artículo o servicio. Esto se debe a que si un contrato se celebra por un periodo mayor, en vez de hacer varios por periodos más cortos, se evitarán los costos de hacerlos uno por uno, lo que platicamos ahorita. Dice, o también debido a la actitud hacia el riesgo que las personas tengan, se puede preferir hacer un contrato de largo plazo en vez de uno de corto. Ahora, debido a la dificultad de pronosticar, entre más largo sea el periodo del contrato para proveer un bien o servicio, menos deseable es para la persona que compra especificar lo que la otra parte debe hacer. Para la persona que provee el bien o servicio puede ser indiferente la acción que se lleve a cabo, pero no para el comprador de ese bien o servicio. ¿Qué nos está diciendo hasta aquí? ¿No? Lo que nos está diciendo ellos, a ver, existe incertidumbre. Entonces, cuando ustedes los contratan y decimos, hay una serie de lineamientos generales de lo que ustedes pueden hacer, pero esa persona que los está contratando, este empresario, no sabe si antes tenía juntos el departamento de tesorería y de contabilidad y que los va a separar por X o Y razones en 2 meses. Entonces, si está firmando con ustedes un contrato de 1 año, dice aquí, ¿no? Debido a la dificultad de pronosticar, entre más largo sea el periodo, ¿no?, menos deseable para la persona que compra especificar lo que la otra parte debe de hacer. Entonces, como no sé, ¿no?, en este periodo de largo plazo qué vaya a suceder, pues no lo pongo así a detalle, lo pongo en términos generales para que ustedes puedan hacer esa actividad. Dice, el comprador, sin embargo, no sabe qué acción tomará el proveedor. ¿Quiénes son los proveedores? Ustedes, como proveedores de fuerza de trabajo, yo los compro, o sea, yo compro su fuerza de trabajo. Dice, el comprador, sin embargo, no sabe qué acción tomará el proveedor. Lo mismo, el servicio que se provee está expresado en términos generales, dejando los detalles exactos para una fecha posterior. Todo lo que está escrito en el contrato es el límite al que la persona que provee el bien o servicio, ustedes, queda sujeta. Los detalles de lo que el proveedor debe hacer no están escritos en el contrato, sino que los decide posteriormente el comprador. Están los términos generales, pero en específico qué van a hacer ustedes, yo como comprador de su fuerza de trabajo, lo voy a hacer. Dice aquí que es la duda de Saúl. Así, cuando la dirección de recursos, yo empresario dirijo recursos dentro del límite del contrato, se hace dependiente del comprador. Esta relación a la que llamo empresa puede darse, ¿no? Se da esta relación porque están viendo a la empresa como un nexo de contratos, ¿sí? Entonces, no es que no exista una empresa, pero como estamos hablando de esta cuestión contractual, nos dice que la existencia de la empresa favorece la reducción de los contratos, favorece la reducción de los costos implicados en estos contratos y que también el empresario como coordinador o director de estos recursos, ¿no?, va a decidir en términos generales qué es lo que hacen ustedes, pero dentro de esos términos generales puede establecer acciones específicas que ustedes hagan, ¿no? Entonces dice, la dirección de los recursos se hace dependiente de quién los dirige, de quién compra, del empresario. Y esta relación empresa como nexo de contratos puede darse, dice, así pues es probable que una empresa surja en esos casos en los que un contrato de muy corto plazo sería insatisfactorio, ¿no? Entonces, aquí la cuestión, Saúl, es que no es de que, si vemos esta cuestión de que la empresa necesita para producir, ¿no?, comprar insumos o comprar mano de obra o comprar materia prima y que hay un contrato, y si la empresa va a elegir, ¿no?, establecer contratos de mediano y largo plazo y alejarse del mercado, ¿no?, va todo de la mano. Este tipo de empresas, ¿no?, estas empresas verticalmente integradas, van suprimiendo al mercado donde los contratos son diarios, ¿no?, que tienes que estar firmando con los costos, ¿no?, derivados de la incertidumbre, porque aquí lo dice Coase,
no puedes pronosticar. No sé si me explico un poquito. Sí, más o menos ya entendí. O sea, la empresa se ve como un nexo de contratos, ¿no? O sea, es como en la relación la que se hace ahí la empresa. Ok, sí, ya entendí bien más o menos lo que se refiere. Entendí bien más o menos. Ok, bueno, pero es que es esta cosa, fíjense, y por eso es la economía de los costos de transacción, la economía contractual. Y por eso les comentaba la sesión pasada que esto es también como medio irónico, ¿no? Porque dicen ellos, vamos a tratar de dar una explicación de la empresa que esté alejada de esta explicación de la caja negra, ¿no? Que hace énfasis únicamente, o que la teoría neoclásica le ha dado más énfasis a las estructuras de mercado, al intercambio, que a la propia empresa. Pero aquí estamos hablando, a pesar de que nos dice, hay alguien que dirige, que coordina los recursos dentro de la empresa y es el empresario, seguimos enfatizando en esta teoría, ¿no? La transacción, el intercambio y no la producción. No sé si se ve esta cuestión. Si estamos hablando que es la teoría de los costos de transacción, ¿no? La economía contractual, la empresa como nexo de contratos, pues seguimos viendo, ¿no? A la empresa desde esta visión, aun cuando estos contratos sean internos, chicos, ¿sí? Porque estamos hablando, fíjense, ya no contrata en el mercado, pero existen contratos dentro de la empresa. Los mercados persisten dentro de la empresa, ¿no? Y entonces esto va a ser importante. Nada más aquí. Y ahorita veo un poquito de la otra pregunta que tenías por acá, pero que va más relacionada con una postura no de Coase, sino de Knight, ¿no? Entonces, nada más para eso. Regreso aquí al pizarrón para avanzar aquí en esta cuestión. Voy a ir cerrando. Entonces, vean, déjenme ver aquí. Esto ya lo platicamos, ¿no? Ahora, vean, aquí está el detalle que es importante que ustedes conozcan con Coase, ¿sí? Esta cuestión de la internalización de las actividades. Ok, si la empresa va internalizando actividades, si la empresa se aleja del mercado, si la empresa le internaliza y crea contratos internos, transacciones internas, ¿no? ¿Por qué digo que crea mercados y transacciones? Porque si Utsu antes compraba el chocolate a una empresa y ahora se crea una empresa chocolatera dentro de su grupo de pastelería, hay un cliente y hay un comprador, ¿no? Sigue esta transacción, nada más que ahora es un contrato interno, ¿no? Entonces, dice, una empresa se hace más grande en la medida que el empresario organiza transacciones adicionales, internaliza. Y una empresa se hace más pequeña en la medida en que las abandona. ¿Por qué una empresa crece o por qué una empresa se hace más chiquita? Y esto está relacionado, aquí viene otra cuestión importante, aquí está, ¿no? Lo que dice Coase. Dice, por los rendimientos decrecientes de la función del empresario. Aquí está el instrumental analítico marshalliano, los costos marginales. Ahí les pongo este ejemplo de estos dos señores que están ahí en un monociclo, ¿no? Y que están con estos bolos, ¿no? Entonces, si yo me pongo en un monociclo, primero que me suba y que no me caiga, ¿no? Ya es ganancia. Lo segundo es que si estoy con uno, pasándolo de una mano a otra, pues ahí como que el riesgo que se me caiga, pues es bien bajo, ¿no? Estoy por acá. No quiere decir que no se me pueda caer. Si empiezo con dos, ¿no? Puede ser que alguno se me caiga, quizá no. Pero si empiezo con 3, con 4, con 5, con 6, se me caen y me caigo del monociclo. Piensen en la empresa. Lo que dice Coase es lo siguiente. A medida que el empresario va internalizando actividades, puede caer en el riesgo a medida que estas actividades que internaliza aumenten, puede caer en el riesgo de que los costos de internalizar superen a los beneficios de internalizar. ¿Por qué? Porque el empresario es una persona que tiene una capacidad humana cognitiva limitada y puede hacer una mala asignación de los factores productivos. Entonces, es lo que tenemos aquí.
Dice, vamos a encontrar los rendimientos decrecientes de la función empresarial, ¿no? Que los costos de administrar, de dirigir, de asignar, ¿sí? Sean mayores a que si esa transacción, si esta fase del proceso productivo se comprara en el mercado. Entonces puede ser que para Uxue ya tenga su fábrica de chocolate, pero administrar esa fábrica y todo lo que implica, ¿no?, tenerla dentro de la empresa, puede ser que digas, pues sí, me conviene, ¿no? Los costos de administrarla son menores que lo que me costaría en el mercado, en términos no tanto del costo del bien, sino de toda la incertidumbre que rodea la compra del bien, ¿sí? Que no te entreguen, que sea de mala calidad, ¿no? Que te entreguen una parte, que no cumpla con ciertas especificaciones. O sea, no estoy hablando meramente del costo monetario del producto, sino de todo lo que involucra el cumplimiento de que te entreguen la cantidad y la calidad del producto que tú estás comprando. Costos de transacción, ¿sale? Entonces, puede ser que si en este caso, en el de la pastelería, internalizo la producción de chocolate, los costos de organizar esa actividad dentro de la empresa sean menores que los costos que implica comprar ese producto chocolate en el mercado. Luego entonces lo hago. Pero si ahora internalizo la harina, el azúcar, ¿cómo se llama? Las mermeladas, la chantilly, lo que ustedes gusten y manden, y voy, ¿no?, teniendo más bolos, puede ser que los costos de administrar todas estas actividades superen, ¿no?, a los costos de transacción de comprar estos productos en el mercado. Entonces, ¿cuál va a ser la señal para que la empresa deje de crecer, ¿no? Comparar, y esto es de examen, ¿no?, los costos de transacción versus los costos de administrar o de organizar esta actividad dentro de la empresa. Y estos costos de administrar están relacionados con los rendimientos decrecientes en la función del empresario. Te puedes equivocar, ¿no? Con tantas cosas que estás haciendo se te puede caer uno. ¿Y qué significa esa equivocación? Que la asignación no sea eficiente y que los costos superen a los beneficios. Cuando esto sucede, la empresa, ¿qué hace? Saca esa actividad dentro de la empresa y regresa al mercado. Por eso decimos que esta empresa es un mecanismo alternativo al mercado, no que lo elimina, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el límite al crecimiento de la empresa? El límite al crecimiento de la empresa está vinculada con los rendimientos decrecientes de la función del empresario, y eso se expresa ¿cómo? Cuando los costos de administrar una actividad adicional dentro de la empresa superan a sus beneficios. Entonces, en ese momento, sacas esa actividad, disminuye el tamaño de la empresa y regresas al mercado. ¿Sí queda claro esta cuestión, chicos? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí o no? Sí, ya entendí, perdón. No. Dice aquí, fíjense, la empresa tiende a crecer en la medida en que los costos de organización sean menores, o bien aumentan de manera lenta con un incremento en las transacciones organizadas, ¿sí? Entonces, si los costos son menores, si los costos de organización son menores respecto a los costos de transacción, la empresa crece, sigue internalizando. O bien, si empiezan a aumentar los costos, pero estos costos empiezan a incrementar a un ritmo pequeño, conviene seguir internalizando. Acuérdense, ¿no?, esta cuestión de los rendimientos decrecientes. Hay un factor fijo. ¿Cuál es el factor fijo? La capacidad cognitiva del empresario. Entonces ya no estamos hablando de esta racionalidad perfecta de los neoclásicos, ¿no? ¿Cuándo tiende a crecer la empresa? En la medida en que sea poco probable que el empresario cometa errores. Y si se equivoca, que estos errores sean pequeños, a medida que organiza transacciones adicionales, ¿no? Y dice después, en la medida en que sea más grande la disminución o en la medida en que sea más pequeño el aumento en el precio de oferta de los factores relativos a empresas de mayor tamaño. Es decir,
La empresa puede comprarle a alguien más y puede ser que su precio sea más barato que lo que el precio, o mejor dicho, no precio, el costo al cual ella está generando ese bien o ese servicio. Pero por cuestiones de incertidumbre, porque sean insumos bien importantes para la empresa puede decidir hacerlo. ¿Sí? Entonces, a ver, si la empresa Patito de Hule S.A. me puede hacer el chocolate como yo quiero, pero si no me lo hace, o sea, y el chocolate es central, o sea, la cantidad y la calidad del chocolate, mejor yo lo hago, aunque me cueste un poquito más, pero me libro de un montón de costos, ¿no? Entonces, eso nos habla de los límites de la empresa, ¿no? Entonces, esto lo podemos ver en la siguiente sesión y tal. Esto ya lo platicamos y déjenme ver qué cosa dice por acá. Ok, con esto, cierro. En esta cuestión de la integración vertical nos hablan de dos conceptos, combinación e integración. ¿Cómo puede crecer la empresa? ¿Sí? ¿Cómo puede crecer la empresa? La empresa puede crecer creando una empresa que se dedique a aquello que deja de comprar en el mercado, o bien la empresa puede comprar una empresa que se dedique a eso, ¿no? Que antes compraba en el mercado. Entonces, la empresa crece. Si yo creo una empresa, ¿no?, de chocolate, ahora somos dos, esa empresa no existía. Estoy creando riqueza social. Pero si yo compro a la empresa que antes le compraba el chocolate y ahora queda dentro de mi grupo, se está dando una concentración. Es esta cuestión que está muy relacionada con la fusión de la empresa, ¿no? Una fusión o una adquisición. Y la empresa está creciendo. Nos habla de centralización porque nos dice la propiedad, ¿no?, queda centralizada. Antes había dos empresas, ahora hay una. No sé si me explico con esta cuestión. Lo podemos platicar la siguiente clase sin ningún problema. Entonces, es prácticamente aquí lo que dice Coase, esto. No, pero también ya estamos hablando de la relación económica, ¿no? Y aquí se cierra esta parte con lo que dice, ¿no? ¿Qué son los costos de transacción? Costos de investigación y de información, ¿no? Son los costos incurridos en determinar si el bien que yo necesito está disponible, dónde está disponible, quién tiene el menor precio, ¿no? Comparar calidad, precio, etc., ¿no? Costos de descubrir los precios relevantes. Costos de negociar y de decidir, ¿no? Son los costos que están implicados en la redacción de un contrato que sea apropiado para ambas partes. Y son los costos de vigilar y de ejecutar los contratos. Estos son los costos de transacción. No tienen nada que ver con los costos de producción. Entonces, si en un examen se les ponen diferentes tipos de costos con noticias, si son costos de vigilancia, costos de ejecución, costos de redacción, de negociación, y esto lo platicamos la siguiente sesión, ¿no?, de descubrir los precios relevantes, son costos de transacción. ¿Sale? ¿Dudas con qué entiendo por costos de transacción? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profesora, todo bien. Ok, entonces, detengo aquí la grabación.